Damos la bienvenida a todas las personas que nos escuchan a una nueva inmersión profunda. Hola, un placer estar aquí para el análisis de hoy. Hoy tenemos sobre la mesa un documento histórico, verdaderamente masivo, un recorrido que nos lleva a explorar los inicios mismos de la música. Sí, los albores del sonido estructurado. Exacto. Y nos estamos embarcando en un viaje cronológico gigantesco que va desde el lejano año 60.000 a.C. hasta más o menos el año 500 de nuestra era. Es un periodo inmenso. Lo es. Nuestra misión fundamental en esta exploración es rastrear cómo la humanidad entera pasó de simplemente golpear el suelo con los pies en cavernas prehistóricas a diseñar y construir complejísimos órganos accionados por agua en el corazón del Imperio Romano. Y cómo en todo ese tiempo, el sonido ha sido la banda sonora indispensable de la supervivencia, la guerra, la religión y la alta política. Totalmente. Y hay un dato inicial que me resultó fascinante para arrancar. El instrumento musical construido por humanos más antiguo que se conserva físicamente es una flauta hecha con el hueso de un buitre. Un hueso de buitre, ajá. Sí. Sin embargo, el primer instrumento real, el más primigenio de todos y el que originó cualquier intento de melodía, es uno que absolutamente todos los que nos escuchan poseen en este preciso instante. El propio cuerpo humano. El cuerpo humano. Y ese es exactamente el punto de partida perfecto para entender la magnitud de este tema. Porque para sumergirnos en esta cronología, debemos despojarnos por completo de la concepción moderna que tenemos hoy. De que la música es solo una forma de entretenimiento. Claro. Hoy pensamos que es un lujo estético o un ruido de fondo para trabajar o hacer ejercicio. Pero en la antigüedad, el sonido estructurado y la música eran tecnología pura. Tecnología pura, me encanta ese concepto. Eran herramientas biológicas y sociales vitales. O sea, se utilizaban como un medio mnemotécnico inalterable para registrar la historia de una comunidad mucho antes de la invención de la escritura. También eran un canal de comunicación directo para apaciguar a las deidades. Y se consideraban el mecanismo fundamental para mantener el orden del universo mismo. No era un pasatiempo en absoluto, era un pilar fundacional de la civilización. Bien, vamos a desempacar esto, porque el origen evolutivo del comportamiento musical es sumamente complejo. Si nos remontamos a las ideas de Charles Darwin en los textos... Su obra de 1871 sobre la ascendencia humana... Exactamente esa. Encontramos una teoría que los investigadores modernos siguen desarrollando. Darwin postuló que las notas musicales y el ritmo no nacieron de una repentina inspiración divina, sino que se adquirieron inicialmente con un propósito biológico muy claro. Funcionar como un mecanismo de selección sexual. Ajá, una herramienta evolutiva para cautivar al sexo opuesto, como las llamadas de apareamiento o las exhibiciones de cortejo que vemos en muchas especies animales. Y si analizamos la mecánica detrás de esa teoría, la verdad es que tiene un sentido evolutivo profundo. Producir sonidos rítmicos, consistentes, y sincronizar eso con movimientos físicos requiere una inmensa coordinación neurológica. Y mucha energía. Un gasto de energía considerable. En un entorno prehistórico hostil, si un individuo podía demostrar esa resistencia rítmica, estaba transmitiendo una señal biológica de salud óptima y buena genética a sus posibles parejas. Tiene toda la lógica. Y a esto los textos le suman una conexión estructural innegable, la estrecha relación entre la evolución de la música y el origen del lenguaje hablado. Los lingüistas coinciden en que probablemente coevolucionaron. Sí, es fácil observarlo en las lenguas tonales que aún existen en África y Asia, donde la altura o el tono de una sílaba cambia por completo el significado de una palabra. El sonido y el significado eran indivisibles. Eran una sola cosa. Y esa indivisibilidad explica cómo, antes de tener herramientas, el ser humano maximizaba sus recursos anatómicos. Chasquidos palatales, silbidos. Siseos controlados, el uso percusivo del cuerpo, dando palmadas o patadas rítmicas sobre la tierra. Y ojo, estas prácticas no han desaparecido por completo. Para nada. Podemos ver dinámicas similares hoy en día. Por ejemplo, en lugares como Tuva, en Siberia, los chamanes usan patrones vocales repetitivos y el batir constante de tambores para entrar en trance. Inducen alteraciones en sus ondas cerebrales para interactuar con el mundo espiritual. O pensemos en la tradición milenaria del griot en África Occidental. El griot es un ejemplo magistral de la música como tecnología de almacenamiento de datos. En sociedades orales, el mediador asume el rol de memorizar un acervo inmenso de genealogías y leyendas heroicas.
O sea, la música funciona en la práctica como una enciclopedia viva. Totalmente. La estructura rítmica y la rima impiden que la información se corrompa de una generación a otra. Las guerras y las hazañas sobreviven siglos porque están codificadas en canciones. Que cambia por completo cómo entendemos nuestro desarrollo, el cuerpo y la voz como las primeras bibliotecas. Pero llega un momento en la prehistoria donde damos un salto cognitivo hacia la evidencia arqueológica tangible. Hacia la fabricación deliberada de instrumentos. Aquí los textos mencionan un descubrimiento asombroso en 2008, en la cueva de Hohlfels, en el sur de Alemania. Sí, los arqueólogos desenterraron unas flautas finamente talladas. De hueso de buitre y de marfil de mamut, que datan de hace 35.000 años, en pleno Paleolítico. Lo cual demuestra que nuestros ancestros cazadores-recolectores, en medio de la edad de hielo y la lucha diaria por sobrevivir, ya dedicaban muchísimo tiempo y esfuerzo mental a perforar huesos con precisión matemática. Para perfeccionar la artesanía musical. O sea, el nivel de dedicación es impresionante. Ese salto a la fabricación dedicada es el indicador de un cambio radical. Implica que la música ya no era solo una acción espontánea o para cortejo. Era una práctica institucionalizada y de inmenso valor comunitario. Claro, nadie gasta horas de energía calórica tallando marfil de mamut a menos que el resultado sea esencial para el grupo. Exacto. Y esta evolución se acelera drásticamente cuando avanzamos hacia las primeras civilizaciones complejas. Mesopotamia, Egipto, el Valle del Indo y China. Donde la agricultura, el sedentarismo y los metales, como el bronce, cambiaron todo el paradigma. Las sociedades se estratifican bajo monarcas y sacerdotes. Y con esa estratificación, la música abandonó la exclusividad de las cavernas para instalarse en los palacios. Tenemos pruebas visuales hermosas de esto. El estandarte de Ur es una de las más destacadas en las fuentes. Una caja sumeria de madera, lapislázuli y conchas, de hace 4.500 años que ahora está en el Museo Británico. Muestra una escena de banquete estatal. Así es, se ve a un músico tocando una lira de madera elaboradísima, entreteniendo a un rey mesopotámico y a su corte. Es la prueba visual de que la música ya estaba en el epicentro del poder. Lo fascinante aquí es la auténtica profesionalización del músico. Dejamos de hablar del chamán aislado y vemos un oficio altamente regulado y prestigioso. Se formaban en escuelas de los templos, tenían gremios estrictos. Y hasta desarrollaron sistemas de notación temprana en tablillas cuneiformes, con instrucciones precisas para afinar instrumentos. Y su función social se diversificó un montón. No solo tocaban en banquetes, componían himnos para elevar la moral pública o acompañaban a los ejércitos asirios con grandes tambores y trompetas para transmitir órdenes en pleno caos del campo de batalla. También interpretaban lamentos en funerales o, en un entorno más doméstico, proveían melodías para que los nobles pudieran dormir. Cada civilización desarrolló sus propios métodos para organizar su sociedad a través del sonido. En la antigua China, por ejemplo, destaca el sheng. Un instrumento fascinante. Es un instrumento de viento complejo, una especie de órgano de boca con múltiples tubos verticales de bambú. Para los gobernantes imperiales, el sheng no era solo para hacer melodías agradables. Creían que la interpretación perfecta estaba entrelazada con el mandato celestial del emperador. Afinar bien prevenía desastres naturales y mantenía la estabilidad del Estado. Muchísima presión para el músico. De manera paralela, en la India, alrededor del 1500 a.C., tenemos los Vedas, Textos sagrados hinduistas. que contienen cantos y fórmulas rítmicas de una complejidad asombrosa. La estructura era tan estricta para asegurar que la transmisión oral de los rituales no sufriera ninguna alteración. Pero en medio de toda esta grandilocuencia cortesana y sagrada, controlada por las élites, hay un fenómeno recurrente, la dicotomía entre el poder y el pueblo. Siempre hay una resistencia popular. Exactamente. Mientras las cortes legislaban la música oficial para proyectar orden, la población civil siempre encontraba vías para escapar de ese control férreo a través de la expresión rítmica. En Egipto hay murales que muestran a campesinos bailando enérgicamente con flautas simples de caña y tambores rústicos. La música popular siempre fluyó en los campos y mercados con un pulso crudo y espontáneo, paralelo a la rigidez de los palacios.
Y esa idea de la música como herramienta de control estatal nos lleva perfectamente a cómo los antiguos griegos intentaron decodificar la ciencia detrás de todo esto. Aquí es donde la cosa se pone realmente interesante. Entramos a la filosofía matemática. Sí, hay una anécdota histórica legendaria sobre Pitágoras. La tradición cuenta que, al pasar cerca del taller de un herrero, escuchó martillos de diferentes pesos golpeando un yunque metálico, Notó que los impactos producían intervalos consonantes y disonantes distintos. lo cual despertó su curiosidad, claro. Comenzó a experimentar con un instrumento de una cuerda, el monocordio, y al dividir la cuerda en fracciones precisas, descubrió las proporciones numéricas exactas de las notas. La matemática detrás de la armonía. Ese instante representa un punto de inflexión en la historia del pensamiento humano. A partir de ahí, Pitágoras formula la cosmología de la música de las esferas. La idea de que el universo es una estructura matemática perfecta. Creía firmemente que los cuerpos celestes, los planetas, al orbitar a diferentes velocidades, generaban una armonía musical constante. Una inmensa sinfonía cósmica que no escuchamos solo porque nacemos inmersos en ella. Es el ruido de fondo de nuestra existencia. Y siglos después, Ptolomeo de Alejandría amplió esto para vincular las escalas musicales con la astronomía y la astrología. Para ellos, la física, el movimiento planetario y la música eran la misma disciplina. Totalmente. Y si estas mentes brillantes creían que la música reflejaba el orden del universo, tiene sentido que filósofos como Platón quisieran regularla a toda costa. Platón sostenía que la música adecuada aportaba armonía y disciplina al alma. Advertía que solo debían permitirse melodías que fomentaran el autocontrol. De hecho, detestaba la innovación musical. La consideraba una amenaza para la seguridad nacional, literalmente. Pero la gran pregunta que aborda el texto es, ¿cómo justificaban que una alteración melódica pudiera desestabilizar un gobierno? Aristóteles, que fue alumno de Platón, profundizó en esto. Ellos veían la música como una fuerza activa capaz de moldear el carácter ético, el formateo moral del ciudadano. Creían que las frecuencias penetraban el alma y la modificaban físicamente. La buena música infundía valor y lealtad, creaba soldados disciplinados. Por el contrario, la mala música, con ritmos frenéticos, corrompía la moralidad y fomentaba el hedonismo y la insubordinación. Cultivando una generación de jóvenes incapaces de defender la polis en la guerra. Y esta constante tensión entre orden cívico y caos emocional se reflejaba brutalmente en la mitología griega. El mito de Apolo y Marcias ilustra esto a la perfección. El sátiro Marcias desafió al dios Apolo a un concurso musical. Marcias tocaba el aulos, un instrumento de viento de doble caña, y Apolo interpretó la majestuosa lira. Apolo ganó y castigó a Marcias, ordenando que fuera colgado y desollado vivo. El nivel de crueldad de ese mito es una advertencia simbólica muy clara. La lira de Apolo encarnaba el orden civilizado, la racionalidad y los valores inquebrables de las élites educadas. Se tocaba manteniendo la postura erguida. Con mucha dignidad. Mientras que el aulos estaba asociado al dios Dioniso. Representaba la embriaguez, el éxtasis salvaje, lo instintivo y el descontrol de las masas plebeyas. El orden racional destruyendo implacablemente cualquier rebelión de las pasiones irracionales. Y ese mismo campo de batalla, donde chocaban racionalidad y pasión, se materializaba en el teatro ateniense. Donde nació el drama occidental. Es crucial recordar que todo evento teatral antiguo era esencialmente un inmenso musical financiado por los coregos, ciudadanos extremadamente ricos de Atenas que cubrían todos los gastos logísticos. Incluso la palabra tragedia viene de tragos ode. Canto del macho cabrío. Y para garantizar el impacto emocional en las audiencias, desarrollaron el sistema de los modos melódicos, las escalas. Dictaban respuestas emocionales casi automáticas en el oyente. El modo frigio se clasificaba como profundamente sensual y capaz de evocar un dolor o un éxtasis incontrolable. En contraste con el modo dorio, Que era firme, sobrio y varonil. Era el predilecto en sociedades militarizadas como Esparta, diseñado para erradicar el miedo e infundir valentía estoica en la infantería antes de la batalla. Y mencionando la militarización y el uso a gran escala del sonido,
Esto los lleva inevitablemente a la superpotencia que heredó este mundo, el Imperio Romano. Roma funcionó como una gigantesca sintetizadora de culturas. Absorbieron tradiciones etruscas, griegas y egipcias a medida que expandían sus fronteras. Y uno de los pináculos de esta adaptación fue el hidráulis, creado en Alejandría, que viene siendo el primer instrumento de teclado del mundo. Aunque es vital aclarar que no usaba agua para generar sonido directamente. No, usaba el peso y la presión constante del agua para mantener un flujo de aire continuo en una cámara de compresión. Al presionar las teclas, el aire presurizado salía por enormes tubos de bronce. Produciendo un sonido sostenido y de un volumen brutal. Los romanos lo adoptaron para amplificar eventos a una escala comparable al sonido de un estadio moderno. Si conectamos esto con el panorama general, observamos que el nivel de decibelios de sus espectáculos creció en paralelo a su ambición imperial de proyectar dominio absoluto. La escena sensorial dentro del Coliseo debió ser abrumadora. Las fuentes dicen que los combates gladiatorios eran precedidos por orquestas formadas por más de 100 trompetistas tocando al unísono. Acompañadas por docenas de músicos con el cornu, un instrumento de bronce imponente con forma de G. La música atronadora dictaba el ritmo frenético de los combates en la arena. Era literalmente la banda sonora de la sangre, pura proyección de poder, rebotando en los muros del Coliseo. Y claro, al abordar esta intersección entre poder y arte en Roma, es ineludible analizar la figura del emperador Nerón. Nerón se tomaba a su arte con una seriedad extrema. Quería ser venerado no solo como líder, sino como músico profesional de élite. En el año 66 hizo una extensa gira musical por Grecia. Tocando la cítara en certámenes prestigiosos. Y evidentemente, se le otorgaron todos los primeros premios. Ningún jurado carecía del instinto de supervivencia necesario para votar en contra del emperador, por supuesto. Por supuesto. Pero el análisis desmiente categóricamente uno de los grandes mitos históricos. Nerón no tocó la lira plácidamente mientras Roma ardía en el año 64. Esa imagen es una invención de sus detractores políticos. Pero el hecho de que esa difamación cobrara tanta fuerza refleja una gran verdad sobre la psicología antigua. La inseparable conexión entre el liderazgo político y la exhibición del talento artístico. Dominar la música representaba la capacidad intelectual y espiritual de un líder para someter el caos e imponer un orden armónico sobre el mundo. Comandar ejércitos no era suficiente. Había que dominar las artes. Y de esta manera magistral, llegamos al final de este inmenso viaje a través de la evolución acústica humana. Hemos recapitulado una metamorfosis verdaderamente espectacular. Empezamos visualizando grupos paleolíticos tallando flautas en frágiles huesos de buitre dentro de cuevas heladas. Pasamos por las mentes abstractas, como Pitágoras, intentando decodificar la estructura matemática de las estrellas a través de las notas musicales. Hasta cerrar escuchando el impacto psicológico del sonido a escala industrial. El rugido metálico incesante de cientos de cuernos de bronce y los estruendosos órganos de agua en el anfiteatro romano. Esto plantea una pregunta importante, y es la conclusión fundamental de este análisis. La música, en todas las civilizaciones que exploramos, jamás fue un simple pasatiempo o adorno. Nunca. Fue una herramienta sociopolítica indispensable para ejercer autoridad, un mecanismo biológico para la cohesión y la memoria colectiva, y un modelo matemático para comprender el cosmos. El sonido estructurado fue, literalmente, el pegamento invisible de la civilización humana. Es una síntesis sociológica impecable para coronar la inmersión de hoy. Pero antes de irnos, queremos proponer una idea provocadora a quienes nos escuchan. Claro, conectando con la actualidad. Exacto. Si los grandes genios clásicos como Platón y Aristóteles estaban tan convencidos de que la simple exposición a ciertas escalas melódicas y ritmos tenía el poder real de alterar físicamente la moralidad de un ciudadano y la estabilidad de un estado entero, cabe preguntarnos seriamente. Una gran pregunta. ¿Qué tipo de efecto invisible, qué impacto acumulativo están ejerciendo sobre nuestra propia psique y sobre nuestra sociedad actual? Las complejas fórmulas de los algoritmos que deciden segundo a segundo las listas de reproducción que consumimos en nuestros audífonos día tras día. Da muchísimo en qué pensar. Es una ramificación fascinante del mismo fenómeno, histórico.
Muchísimas gracias por acompañarnos en este extenso recorrido temporal y analítico. Nos escuchamos en la próxima Inmersión Profunda.